Muchas gracias. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, bueno, primero que nada, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Natalie Salas, yo trabajo en el proyecto FOSELAC Plus y desde este proyecto promovimos el desarrollo de un curso virtual en gestión de la evaluación que estamos lanzando el día de hoy. Para elaborar este curso nos inspiramos en un curso presencial que ya venía desarrollando el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, MIDEPLAN, desde hacía varios años. Y bueno, nos aliamos con Flaxo Costa Rica para darle un formato virtual y hacerlo accesible para toda América Latina. También nos aliamos con importantes organizaciones e instituciones de la región, con amplia experiencia en gestión de evaluaciones para dar mayor riqueza al contenido y además complementar el curso con ejemplos de lo que ya se hace en nuestra región. Entonces le agradezco muchísimo a las colegas y los colegas que están aquí hoy por animarse a participar en esta iniciativa. El día de hoy queremos presentarles el curso, pero antes de eso queremos traer a la mesa la discusión sobre lo que implica gestionar evaluaciones. Y entonces para eso vamos a usar un formato de panel perdón, que se llama pecera o fishbowl. Y lo que busca esta metodología es generar discusiones pues, más participativas. Entonces, vamos a tener un panel principal que vamos a llamar pecera, que es la que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Y dentro de la pecera están las colegas y los colegas de la región con quienes vamos a estar conversando sobre la gestión de las evaluaciones. Pero además, ustedes que están afuera de la pecera, pues también podrán entrar y dentro de la pecera podrán hacer sus preguntas o plantear sus puntos de vista sobre el tema que vamos a estar conversando. Para entrar a la pecera solo tienen que levantar la mano y la moderadora, que es mi colega Magdalena de Flaxo, pues les va a invitar a entrar. Una vez que estén dentro de la pecera, su participación deberá ajustarse a 1 minuto, máximo 2, de manera que la conversación pueda ir fluyendo de pez a pez y que no haya algún tiburón por ahí que quiera aprovecharse del espacio. Entonces, quiero pedirle a todas las personas que por favor apaguen sus videos. Solamente las personas que están dentro de la pecera van a tener los videos encendidos. Entonces, si ustedes entran a la pecera, pues también deberán encender su video. Y quiero pedirles también que activen la opción que nos da Zoom de ocultar a los participantes que no tienen video. Esto lo pueden hacer en la opción de 3 puntitos que hay sobre su propia imagen y ahí podrán activar, pues ahí buscan entre las opciones ocultar a los participantes que no tienen video y de esta manera vamos a poder ver en la pecera únicamente a las personas que van a estar pues exponiendo y conversando sobre el tema. Entonces, de nuevo, les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y le paso o invito a Magdalena a ingresar a la pecera. Muchas gracias. Hola, gracias Natalie. Buenos días a todos y todas. Gracias por el interés de participar en esta actividad esta mañana. Como Natalie les decía, la idea es presentar el curso que hemos venido desarrollando con el apoyo o en conjunto el proyecto FOSELAC con Flaxo Costa Rica, pero también con el apoyo de todas estas personas que están acá hoy dentro de la pecera, que han sido muy amables y gentiles en ir apoyando el proceso desde su diseño hasta su ejecución que va a ser este año. ¿Por qué gestión de las evaluaciones? Bueno, porque creo que cuando pensamos en el proceso de evaluación, siempre se nos viene a la cabeza el equipo encargado de la evaluación, ¿verdad? Pero un equipo muy importante para que las evaluaciones se desarrollen de una manera adecuada, para que los resultados puedan ser utilizados, para que el proceso genere el impacto deseado, es el equipo gestor, ese equipo que está encargado de planificar, de acompañar, de coordinar, pero también de promover la participación de los diversos actores en este proceso de la evaluación. Y por supuesto, el encargado de promover el uso de las recomendaciones que genera un proceso de evaluación. Por esto creo que
hemos enfatizado un curso no para personas evaluadoras, sino para personas gestoras de evaluación, esas que están en las instituciones, en las organizaciones y son las encargadas de dar este acompañamiento, sin el cual un proceso de evaluación no puede llegar a un buen término. Entonces, invitamos hoy, tenemos un panel de lujo, como les decía, para iniciar un poco conversando cuál es ese rol del equipo, cuáles son los retos, cuáles son algunas buenas prácticas que nos pueden comentar estas personas. Hoy tenemos el gusto de contar con Eddie García, que es el jefe de la Unidad de Evaluación del Ministerio de Planificación Nacional de Costa Rica. También nos acompaña Michael Kraft, que es especialista regional en evaluación para ONU Mujeres las Américas y el Caribe. También tenemos el gusto de que nos acompañe hoy Olga Lucía Romero, del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, Sinergia. También está Radamanto Portilla, director de evaluación para la mejora pública de Evalúa Jalisco. También nos acompaña Karina Ramos, directora general adjunta de evaluación de Coneval México. Entonces, sin más, vamos a iniciar esta conversación, que como ustedes ven no hemos querido hacerla en formato webinar porque lo que queremos es lograr una mayor interacción. Entonces vamos a tener algunos momentos donde les estaremos invitando a ustedes que están participando de esta actividad a hacer preguntas, a contar las experiencias desde sus organizaciones, sus instituciones o dudas que puedan tener para las personas que nos acompañan hoy en el panel. Entonces, partiendo de este rol que les mencionaba anteriormente, que consideramos que es fundamental del equipo de evaluación, a mí me gustaría iniciar preguntándole a Radamanto, en el caso de Evalúa Jalisco, ¿cuáles son o cuáles han sido esos retos más comunes que ha enfrentado el equipo de gestión de Evalúa Jalisco cuando deciden dar ese primer paso para planificar una evaluación, Radamanto? Muchas gracias, Magdalena, y hola, buenos días o buenas tardes a todos los que estén conectados, donde estén. Aquí todavía en Jalisco es buenos días, es mañana. Pues, bueno, quizá voy a compartir el que considero que podría ser uno de los principales retos desde el inicio y se ubica en el punto de inicio de la planificación de las evaluaciones. Y no sé cómo lo resuelven los otros colegas, pero nosotros nos enfrentamos de pronto a la situación respecto a qué es lo que vamos a evaluar. Y contextualizo muy brevemente, ¿no? Nosotros por normatividad se tiene que evaluar todas las intervenciones con recursos públicos, eso dice la norma, pero para el caso de Jalisco, este año, por ejemplo, tenemos aproximadamente 80 programas públicos identificados, de los cuales como 56 son programas sociales, así los se catalogan acá, digamos. Entonces son muchas intervenciones públicas. Nuestro objeto de evaluación en el gobierno del estado de Jalisco son justamente ese tipo de intervenciones públicas. Entonces no es posible incluir en la agenda anual de evaluación, que justamente con el instrumento con el que iniciamos, planificar qué es lo que se va a evaluar durante ese año. Entonces es muy difícil para nosotros pues incluir todos. Entonces hay que incluir, excluir. Y justamente ese proceso de qué se va a evaluar, creo que es uno de los principales retos que tenemos y que consiste en la primera parte, en el primer momento, ¿no?, de la planificación. Luego ya viene la parte como más de diseño y ahí pues nos enfrentamos a estos retos respecto a qué se va a evaluar de ese objeto seleccionado. En ese sentido, no sé cómo lo hacen los colegas. Creo que en nuestro caso nosotros, como unidad de evaluación, decidimos qué intervenciones evaluar. Creo que hay otros casos en donde más bien los evaluados o hay otras personas, instituciones que deciden ellos ser evaluados, ¿no? Entonces, me parece que creo que mi plan es más bien ese caso. Entonces, no sé si me gustaría conocer en ese sentido cómo resuelven esta parte. Gracias, Magdalena. Y mucho gusto a todos los colegas. Hola. Bueno, primero que nada, agradecer al comité organizador de la actividad. Realmente es un privilegio apoyarles en este lanzamiento del curso y también conseguir
en la mesa con tan distinguidas colegas de la región. Realmente muy honrado de esta participación. Yo voy a tratar de apuntar algunas ideas de cómo resolvemos las cosas, como bien decía Radamanto, pero también dejar algunas inquietudes que animen al debate, ¿no? Que es lo interesante de estas actividades. Una vez que se han definido las evaluaciones, o sea, cuáles van a ser las intervenciones que vamos a evaluar, que también tiene toda una discusión con base en criterios predefinidos, selección de las rectorías sectoriales en el país, de las instituciones y luego una priorización nacional, ¿verdad? Quisiera ubicar más bien el debate en relación a cómo detectamos en esta evaluación, en esta intervención que ya se seleccionó para evaluar, cómo detectamos cuál es el interés prioritario, ¿verdad? Y ese interés prioritario realmente lo ocupamos situar en la necesidad de la información, en cuáles son las preguntas que tienen que ser respondidas, ¿verdad? Porque si no logramos con precisión detectar estos elementos, vamos a encadenar esfuerzos a lo largo del proceso de evaluación que a lo mejor no sean tan relevantes. Entonces yo creo que desde la parte de la gestión de las evaluaciones, identificar esa prioridad, cuál es el origen, de dónde están haciendo, a quién le interesa esta evaluación, por qué están haciendo. Y ahí creo que está la clave de este elemento, de esta pregunta. Fundamentalmente por la resonancia que tiene luego en el proceso evaluativo, dedicar muchos esfuerzos a conocer, a explorar esas necesidades de todos los actores, ¿verdad? O la mayor cantidad de actores posibles, es un elemento central para esta discusión, ¿verdad? Y evidentemente también acá hay que conocer la perspectiva de otros actores involucrados. Y en este caso, me corresponde darle paso, perdón, para ver si sigo acá, a Michael. Para que nos cuente su reseña. Posible que fue a Karina de Coneval, que era la próxima. Puede ser Karina, ¿sí? Todos queremos participar hoy. Pero si quiere, Karina, nos cuenta un poco cuáles son estos, o cómo se hace desde Coneval México, cuáles son estos retos que enfrentan, si son similares al caso del Radamanto en Jalisco o al caso de Mideplan en Costa Rica. Claro que sí. Muchas gracias, Magda y Natalie. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un panel bien interesante porque no siempre hablamos de cómo se gestionan las evaluaciones, ¿no? Es como la parte que está atrás de cómo las hacemos, las desarrollamos y luego cómo las difundimos y todo el proceso que es como más famoso de cuando ya están en las páginas y todo esto. Y sumado a lo que decía Radamanto y a lo que decía Eddie, yo identifico dos cosas muy puntuales que son retos específicos sobre la gestión de las evaluaciones. Y la primera tiene que ver con cómo delimitamos el alcance de las evaluaciones. El alcance es un poco en el sentido de la temporalidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos toma hacer una evaluación? Que eso a veces ya lo conocemos porque tenemos procesos previos que nos dan una idea de cómo son los tiempos. Y eso va muy de la mano con que las evaluaciones sean oportunas, que le entreguemos la información a quienes toman decisiones en el momento previo de que van a tomar decisiones. Y de ahí que sea una parte de la gestión indispensable, porque si no, las evaluaciones pierden su fin último, que es el uso en la mejora de las políticas públicas. También hay que definir los alcances en cuanto a recursos humanos y financieros, la metodología más adecuada, y eso tiene que ver con todo el constructo de una evaluación, ¿no? Si no tenemos un equipo suficiente para hacer las evaluaciones, no quiere decir que no las hagamos, quiere decir que a lo mejor hacemos un alcance más recortado de un proceso de evaluación, pero siempre buscando que tenga la calidad necesaria. Y el segundo punto tiene que ver con identificar las fuentes de información, ¿no? A veces nos lanzamos a hacer evaluaciones, pero tener la claridad de si tenemos los padrones, si tenemos encuestas, si tenemos registros administrativos en los tiempos en los que estamos planeando la evaluación, pues es un papel, es información bien importante y es información que recaban en general los equipos que gestionan las evaluaciones en el momento de la planeación. Y como decía Radamanto y Eddie, pues este proceso, los retos como que parece que van en una línea de tiempo, y yo creo que ahí ahora sí Michael pues puede comentarnos un poquito más del tema que desarrollan desde allá. Excelente, gracias Karina y también a las colegas por organizar
este panel. No, quería agregar 3 retos y creo que definitivamente el primer es en estrecha vinculación con lo que Karina acaba de mencionar, es definir claramente la evaluabilidad, ¿no? del programa o proyecto que estamos analizando, sin una idea clara de, bueno, la disponibilidad y la calidad de la información. Una evaluación estará llena de sorpresas, ¿no? Agradables y también desagradables. Entonces, aquí destaco un punto más, además de la información disponible a nivel de, como Karina acaba de mencionar, encuestas o datos duros. Creo que, como destacamos en las orientaciones de Naciones Unidas relativas a la evaluación, un punto importante es el nivel de desarrollo de la teoría de cambio de un proyecto o evaluación, porque si no haya sido articulada claramente de manera previa, se sugiere, por ejemplo, su diseño en la fase de planificación en este sentido. Creo que este punto, primer punto de evaluabilidad es crítico. Un segundo reto es también garantizar una fuerte voluntad institucional o política desde el principio del proceso para fortalecer el compromiso, ¿no? de socios clave en el proceso de evaluación. En nuestra agencia de ONU Mujeres y también en otras agencias de Naciones Unidas, utilizamos una modalidad de grupos de referencia que tiene una función de asesoramiento a lo largo de las diferentes fases de diseño, de ejecución y seguimiento de un proceso de evaluación. Y bueno, aquí un grupo de referencia, sus raíces y vinculación con el contexto local, incluso, bueno, las experiencias diferentes en sus organizaciones, facilita la promoción de la voluntad política e institucional. Y creo que es un segundo reto importante. Finalmente, creo que el reto de encontrar un equipo de alta calidad es un reto que encontramos a veces en ONU Mujeres. Creo que aquí, bueno, parece algo simple, pero creo al mismo tiempo con la cantidad de proyectos de evaluación en el sistema de Naciones Unidas es un reto importante. Y ahí estamos desarrollando en ONU Mujeres una lista, un roster para sistematizar eso a nivel mundial, pero creo que imagino que las colegas, incluso en el contexto de Colombia, me gustaría ver un poco si Olga está de acuerdo con eso y si hay otros obstáculos o desafíos que encontrás en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Michael, y buenos días o tardes para todos y todas. Muchas gracias de nuevo por esta invitación a discutir este importante tema sobre la gestión de evaluaciones. Yo quisiera de pronto recoger ya algunos retos que ustedes han mencionado, pero que nosotros nos encontramos mucho una vez ya identificamos la evaluación priorizada, que creo que recoge muchas de esas cosas que ustedes han mencionado, y es poder identificar una cadena de valor o teoría de cambio de esas evaluaciones, y que creo que eso nos lleva a no poder identificar bien los cuellos de botella, a no poder identificar el alcance o no poder identificar la información disponible o tener claras las preguntas orientadoras, así como las hipótesis y después el equipo de trabajo que necesitamos para desarrollar esta evaluación. Entonces, para nosotros el primer reto
con que nos encontramos en la gestión de evaluación es poder identificar esa cadena de valor, que si bien en teoría debería existir, digamos, una vez uno hace, o ese marco lógico debería existir, una vez se diseña la intervención, muchas veces cuando llegamos a diseñar la evaluación o a gestionar esta evaluación, nos encontramos con que no existe esa claridad y nos toca construir desde el principio esa lógica causal del inicio del programa, como esa secuencia de insumos, actividades, productos, resultados y resultados finales, de forma que esa cadena de valor pues, nos pueda alimentar y podamos decidir con esa cadena de valor cuáles son el alcance de esta evaluación, cuáles son las preguntas orientadoras, dónde en esa cadena de valor existe información, cuáles son las hipótesis que vamos a plantear en esta evaluación, el tipo de evaluación que queremos realizar. Entonces, ese para nosotros es como el principal reto en la gestión de evaluación, y es que muchas veces nos encontramos que si bien debería existir esa teoría de cambio o ese marco lógico, muchas veces nos encontramos que no existe realmente o que no hay mucha claridad sobre esto y necesitamos entrar a construirlo con los ejecutores de las intervenciones, de forma que eso ya nos permita poder determinar esos alcances que necesitamos y así también definir el perfil adecuado y el cronograma para llevar a cabo la evaluación. Esa sería mi reflexión. Gracias, Olga. No sé si alguien del público quisiera entrar a la pecera y comentar, por ejemplo, en algún país de los que no está representado acá o alguna experiencia, cuáles son esos retos para planificar una evaluación desde la gestión, desde esa mirada de la gestión de las evaluaciones, o si nos quieren dejar sus preguntas también en el chat, o si alguien quisiera incluir o entrar a la pecera y comentar algo en torno a esto, similar o una experiencia distinta a la que las y los compañeros nos han mostrado. Vamos a ver si alguien se anima del público. Sería levantando la mano y ahí Natalie nos ayuda a llevar el control de si alguien levanta la mano. Hay una persona, me parece. Ah, pero ahora hay tantos. No sé, Carlos, me parece Carlos Rodríguez, que no sé si quería intervenir, Carlos. Sí. Adelante. Hola, encantado de estar aquí. Bueno, yo trabajo como gestor de evaluaciones para PAHO, la OPS. Y vamos, hemos tenido un poco este reto que estáis comentando, que supongo que lo enfrentáis mucho, ¿no? Cómo establecer esos criterios para seleccionar evaluaciones, ¿no? Que entiendo que, bueno, no hay una receta, entiendo, y te tienes que adaptar a cada organización, también el nivel de maduración de la función de evaluación, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, lo que pueda ser la experiencia de Mideplan con otros países o la experiencia de UN Women con UNICEF o con PAHO, ¿no? No hay una receta y la verdad es que tienes que ser súper adaptativo siempre. Y también creo que hay que tener un enfoque de arriba a abajo, es decir, tratar de acordar unos criterios para evaluar, unos mínimos criterios, ¿no? Que también puedes empezar poco a poco dependiendo de las capacidades que tengas, porque si tienes pocas capacidades tampoco tiene sentido, capacidades de gestión de evaluaciones, tiene sentido tratar de hacer muchas evaluaciones, ¿no? Y ahí también no es lo mismo las capacidades que tiene UNDP o las capacidades que tiene UNICEF con las que pueda tener UN Women o las que tiene Mideplan con otros países, ¿no? O sea que te tienes que adaptar. No tiene sentido planificar muchísimas evaluaciones si luego no vas a poder hacer evaluaciones de calidad. Entonces supongo que el gran reto es si cómo integrar y apropiar al máximo nivel con esas reglas aceptadas para que la gente no se asuste y salga corriendo, y al mismo tiempo tomar la ventaja de los campeones de evaluación que hay en la organización, ¿no? Y empezar con ellos, ¿no? Porque como más se aprende muchas veces es haciendo evaluaciones, ¿no? Entonces, bueno, trabajando con esos o a lo mejor incluso tratando de trabajar con los que son más problemáticos, ¿no? Para mostrarles que una evaluación no
no come ni mata, ¿no? Y para mí es uno de los grandes retos, ¿no? El tema de la planificación estratégica, ¿no? El plan de evaluaciones que tienes que hacer y luego tratar de aprender siempre de ello, ¿no? Es lo que... Porque muchas veces también cuando estamos en las organizaciones la gente piensa que evaluación es solo los consultores que vienen de fuera y para mí eso es la parte bueno, es la parte más visible y la más, bueno, la que más se ve, pero las otras tres partes, que es un poco el tema del marco institucional, el desarrollo de capacidades y la comunicación es súper importante, ¿no? Y yo creo que también una comunicación a toda la organización de eso, ¿no? Y que la función de evaluación no es solo la unidad de evaluación, sino que en todas las unidades, si se trabaja en planificación, se tiene que trabajar en evaluación, ¿no? Entonces, bueno, yo os he querido dar un poco esas ideas a nivel un poco más estratégico. No luego coincido plenamente en los retos que hay al gestionar evaluación tras evaluación. Y yo creo también algo que también es un reto es cómo aprender de cada evaluación, porque cada evaluación da un montón de aprendizajes, ¿no? Y cómo a veces nos cuesta como evaluadores aprender a nosotros mismos, ¿no? Ese aprendizaje de proceso, ¿no? Cada evaluación cometemos muchísimos errores, ¿no? Y luego cada evaluación es única, ¿no? Pero cómo tratar de que la siguiente evaluación sea mejor desde la gestión. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy interesantes los aportes y de eso se trata, ¿verdad? Queremos que el resto de personas que tengan experiencias desde sus instituciones o desde sus espacios de trabajo, pues también puedan aprovechar el espacio para socializar un poco de esas realidades que viven las instituciones y organizaciones de la región en materia de gestión de evaluaciones. Esto que estábamos conversando corresponde, por llamarlo de alguna manera, a esa primera etapa, ¿verdad? La gestión de evaluaciones, que sería esa etapa de planificar la evaluación, que normalmente culmina con lo que ya mencionaban algunos de los compañeros y compañeras en el panel, que es la contratación de un equipo capacitado que lleve a cabo esa evaluación, ¿verdad? Pero saltaríamos a una segunda etapa que podríamos definir como ese acompañamiento que se va a realizar al equipo evaluador seleccionado para que se ejecute esa evaluación de la manera esperada. Siempre van a surgir algún tipo de situaciones inesperadas, pero que se lleve a cabo de la mejor manera en función de la planificación que se realizó en la etapa anterior. Entonces, en este caso, queríamos conocer desde ONU Mujeres, Michael, cuáles serían esas principales responsabilidades que tienen los equipos gestores de la evaluación en esta etapa de acompañamiento, ya el equipo evaluador. Gracias, Magdalena. No, creo que hay un conjunto, por supuesto, de responsabilidades. Aquí destacaría solo una área en lo que trabajamos es cómo traer experiencias, buenas prácticas en términos de la metodología que se puede aplicar en el contexto dado. Creo que eso es también vinculado con lo que Carlos acaba de mencionar, de aprender de evaluaciones anteriores y ser un poco autocrítico, porque creo que en muchos casos, ¿no? Tenemos dificultad de evaluar nosotros mismos. Y bueno, en este aspecto, el papel del equipo gestor es clave. Creo que se puede introducir, por ejemplo, prácticas innovadoras que hayan observado en otros proyectos a nivel mundial o en otros contextos regionales, también en colaboración con la sociedad civil o en su experiencia previa con otras organizaciones. También destacaría que es muy importante que el equipo gestor mantenga una interacción fluida con el equipo de evaluación en todo el proceso para poder estar al tanto de las realidades en el país y poder ajustar la evaluación en tiempo real, sobre todo en el contexto actual, ¿no? En que estamos viviendo cuando las cosas cambian rápidamente. Creo que sería este punto para empezar la discusión
y bueno, pasaría a Randamanto para seguir y ver también tus ideas ahí. Gracias. Gracias, Michael. Pues sí, coincido inicialmente con todo eso, pero Magdalena, no sé si pueda tomarme, hay unas pruebas de preguntas y había una que me parecía pertinente como contestar respecto a la fase de planificación. Y hay una de, bueno, su nombre ahí en el chat dice Omedina, pero dice un ejemplo de cómo resolvemos al momento de planificar situaciones no previstas y pone el contexto del COVID, que eso lo acabamos de vivir. Y efectivamente, ¿no? O sea, nosotros teníamos planificado evaluaciones, habíamos ya pensado hacer cierto tipo de evaluaciones y se presenta este contexto del COVID. Y eso, al menos en Jalisco, nos implicó pensar en la pertinencia de continuar con la evaluación. Después decidimos que sí se iba a hacer porque afortunadamente hoy día tenemos muchas tecnologías que nos pueden resolver cuestiones metodológicas, ¿no? O sea, se pueden seguir haciendo focus group con sus limitaciones, aunque no sea de manera física presencial, pero sí de manera virtual como lo estamos haciendo, se puede hacer entrevistas, vamos, toda aplicación de técnicas de investigación tiene sus limitaciones, ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo. Nosotros iniciamos, planificamos 4 evaluaciones y aparte evaluaciones con técnicas que le llamamos participativas, que implicaban mucha interacción físico-presencial y las terminamos haciendo todas de manera virtual. Tuvimos que recurrir a mucho apoyo. Entre esos, ahí está Eddie, ¿no? Porque ellos ya tenían más experiencia, entonces mucho apoyo técnico, metodológico de cómo llevar a cabo esas técnicas y poder llevar a cabo la evaluación, evitando la situación presencial, que era lo único que, digamos, nos impedía, ¿no? Entonces, creo que los equipos gestores tienen que ser flexibles también. Al momento de planificar, si bien se hace un plan, se pone en una agenda, se dice cuándo se va a terminar, siempre tenemos que ser flexibles a contextos o cosas que pueden surgir. Y esa es parte también del reto. Perdón por desviarme un poco del tema y continúo. Me parece que una vez que inicia la evaluación, el principal papel del gestor de la evaluación es garantizar que lo que estás contratando, en el caso de nosotros externalizamos, ¿no? Contratamos las evaluaciones. Garantizar que la evaluación se haga como lo pensamos, ¿no? Como se planificó, que se respondan las preguntas de la manera adecuada, que se utilicen las técnicas de la forma en cómo se, valga la redundancia, se planificó en el modelo metodológico de la evaluación. Me parece que ese es el principal como reto como gestores de evaluación. No es tan simple y yo ahí siempre les digo, y qué bueno que la gente que está aquí está principalmente interesada por el curso, porque siempre les digo que los gestores de evaluación son mitad evaluadores, mitad administradores. ¿Y qué quiero decir con mitad evaluadores? Que tienes que saber lo suficiente de investigación y de evaluación como para poder conversar con los evaluadores. O sea, no se trata nada más de administrar así como voy y contrato un servicio. No, o sea, tienes que saber qué es una pregunta de investigación, cómo se aplican las técnicas de investigación, cómo se analizan los datos, porque aunque tú no lo haces, lo hace un externo, pues tú tienes que entenderlo y poder valorar que el trabajo del externo sea correcto o no. Y eso creo que es nuestro principal, digamos, responsabilidad durante el proceso. Ya de ahí hay otras como eso que ya habían mencionado un poquito antes, ¿no? Y que con esto le paso la voz a Karina, ¿no? Que es, por ejemplo, facilitar el acceso a la información. O sea, parte de nuestro proceso de gestión es pues, darle todo el acceso posible a lo que necesitan los equipos evaluadores. Gracias. Gracias, Ramanto. Y yo coincido mucho con lo que tú decías. Este tema de la segunda fase es bien importante que quienes están coordinando las evaluaciones puedan garantizar que se hagan las evaluaciones de acuerdo a lo solicitado o lo establecido en tus términos iniciales, pero yo iría un pasito más allá que tiene que ver con estos equipos
que además son generalmente equipos altamente calificados y de gran valía por todo esto que mencionaba Radamán, toda esta combinación entre tienes que conocer sobre las evaluaciones, sobre la administración pública y sobre otros elementos metodológicos incluso. Entonces, ese pasito más allá tiene que ver con garantizar la calidad de las evaluaciones que luego se asocia con el uso, ¿no? Cuando las evaluaciones tienen la calidad requerida en los aspectos técnicos, en los aspectos temporales incluso, pues es mucho más factible que tengan el uso para el cual fueron diseñadas, ¿no? Entonces, un poquito pensando en lo que decía Radamanto, los equipos gestores tienen una responsabilidad súper importante en términos de la calidad de evaluaciones y se asocia con dos cosas adicionales que yo diría y que tienen que ver con, hay procesos de negociación con los actores que están involucrados, ¿no? O sea, son las dependencias, es la dependencia coordinadora, en el caso de México, que es Coneval, y son los equipos de evaluadores. Entonces, siempre hay discrepancias o por la información o por los tiempos de la revisión de la información o por las agendas o por el desarrollo, los calendarios de las entrevistas. Y entonces los equipos gestores también tienen un papel súper importante en resolver, conciliar con los actores, con todos estos actores involucrados, para que la evaluación llegue a buen término. Y eso tiene que ver con el buen término, con que todos los actores queden satisfechos con el proceso de evaluación, que luego se puede reflejar con mayor oportunidad en el uso de las evaluaciones. Y aquí solo me voy a detener tantito en una de las preguntas también que se hacía en el chat sobre estas situaciones no previstas, porque es una responsabilidad adicional de los equipos gestores. Y en el caso de Coneval, por ejemplo, nosotros ya teníamos en marcha procesos de evaluación, que como ustedes saben, pues están regulados por la ley de adquisiciones, por la ley de responsabilidades de la administración pública y por un montón de normatividad que cuando teníamos que irnos a trabajar a distancia, pues los equipos tuvieron que hacer un protocolo para resolver cómo íbamos a supervisar los proyectos, los productos que nos entregaban y cómo íbamos a garantizar que se cumpliera con todo lo establecido, pues trabajando a distancia. Entonces se tuvo que hacer un protocolo de manera muy expedita y que cumpliera con todo lo que estamos obligados, ¿no? La ley, las características del proyecto, los tiempos de la evaluación, y llegáramos como a buen término con los procesos de evaluación. Entonces, es solo un ejemplo de cómo los equipos que coordinan las evaluaciones tienen un papel indispensable en todo el proceso, incluso en estos temas no previstos y en la resolución de los mismos. Y yo creo que también es el caso de otros países como Colombia que están en este proceso y que tuvieron que implementar algunas condiciones extraordinarias. No sé, Olga, si nos quieres comentar algo. Gracias, Karina. Pues efectivamente, como creo que todos han mencionado, pues el rol, digamos, de acompañar en esta fase es muy importante. Quienes están en la gestión de la evaluación, pues tienen que tener reuniones periódicas con los equipos evaluadores, revisar todos esos productos que se están entregando, pues esperando que cumplan con la calidad, digamos, y el que se está esperando y dar esa retroalimentación, así como que se estén cumpliendo con los tiempos establecidos. Porque pues de eso depende que después se vayan a utilizar los resultados de esta evaluación, entonces cumple ese rol importante, así como de conseguir la información y facilitar la labor del equipo evaluador. Y ahí conecto de pronto con lo que Karina estaba diciendo, digamos, de cuáles fueron esos retos que tuvieron los equipos evaluadores durante la pandemia y que también les estaba resaltando antes, y es pues el equipo, digamos, de gestión de la evaluación. Justo en Colombia nosotros estábamos en el momento de salir a trabajo de campo en marzo del año pasado, que fue cuando, digamos, empezó también en Colombia los aislamientos obligatorios y tuvimos que modificar y volcarnos hacia la virtualidad, ¿no? Y creo que esa fue como la solución que todos tuvimos en su momento, pues, para poder continuar con las evaluaciones, pero ahí el equipo de gestión, pues, fue muy clave, digamos, quienes estaban al frente de todas estas evaluaciones, en poder, de la mano con el equipo evaluador, revisar cuál era la mejor forma de volcarse a la virtualidad, que siguiéramos manteniendo la calidad que nosotros habíamos pensado que íbamos a tener sobre estas evaluaciones cuando se diseñaron, que obviamente no teníamos la pandemia en el radar, y cómo volcarnos a que siguieran cumpliendo con
cabalidad y la calidad que nosotros esperábamos estos resultados y que pudiéramos tener además los resultados en el tiempo que estábamos esperando. Eventualmente, pues al principio nos tocó pensar en suspender estos contratos inicialmente, eso fue lo que hizo el equipo, digamos, de gestión de estas evaluaciones, pero después ya viendo que esta no era una situación que se iba a solucionar rápidamente, pues cómo nos volcábamos hacia lo que mejor pudiéramos hacer con la situación en la que estábamos, pero manteniendo la calidad y los tiempos que esperábamos de estas evaluaciones. Entonces, con eso, pues me gustaría que Eddie también nos contara un poco lo que pasó en Mideplan. Sí, gracias. Bueno, la ventaja de hablar de último es que uno hace como la recopilación, ¿verdad? De todo. Entonces, muchas de las cosas que han dicho mis colegas, las acuerpo plenamente. Yo quisiera, igual que Radamanto, darme la ligereza de ligar dos cosas que se han dicho en el chat y lo comentaba el top de Carlos Ariza. Y ese tiene que ver, digamos, con cómo escogemos qué evaluamos. Bueno, en el caso de Mideplan, les cuento así como reseña, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que mucho del Sistema Nacional de Evaluación está ligado al Plan Nacional de Desarrollo y está conformado por 146 intervenciones públicas de carácter ya estratégico nacional, ¿verdad? Y ahí nos limpiamos, ese no es la totalidad o el universo de intervenciones públicas del país. Esas son las que ingresan al Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, ¿cuántas de esas podemos evaluar? Y hemos detectado básicamente que andamos entre el 10-12%, ¿verdad? Con lo cual uno diría que pocas, ¿verdad? Pero esa es la capacidad que tenemos para evaluar y para tener evaluaciones de calidad con el equipo que tenemos, con los recursos que tenemos, que aproximadamente ronda los $150,000 anuales, ¿verdad? Y eso pre-pandemia, hay que actualizar esas cifras, que casi que se reducen a cero ahora, entonces estamos desarrollando muchas evaluaciones internas, con lo cual, ¿verdad? Eso es central. Por ahí decían, ¿cómo escogemos qué evaluamos? Bueno, hay una serie de criterios y una metodología definida para priorizar de la priorización nacional de intervenciones, entonces está accesible en la web. Ahora, volviendo a la pregunta que nos convocan en este momento, yo diría que los equipos gestores juegan ese rol o tienen esa responsabilidad y gran tarea de servir de interlocución entre lo que está pidiendo la institución que propone su intervención para evaluar, ¿verdad? Y hacer esa transmisión de conocimiento, de clarificar el alcance de la evaluación, bueno, qué queremos, qué es lo que está detrás, cuáles son las necesidades, los intereses, las expectativas, ¿verdad? Y para que el equipo evaluador pueda comprender y dimensionar en su justa medida cuál es el alcance de esa evaluación, ¿verdad? Adicionalmente, se ha dicho acá que hay que también como lo decía muy bien Radamanto, yo diría que 100% evaluadores y 100% administradores, porque esas dos funciones están ahí muy de la mano, ¿verdad? Y cuesta efectivamente desligarse de las mismas. Los equipos gestores juegan un rol, digamos, de engranaje con distintos actores, desde la parte política, la parte técnica, los evaluadores, entes que están financiando, ¿verdad? Y tienen que tener esa habilidad de negociación, como lo decía también Karina, en términos de el cumplimiento de los objetivos. Finalmente, equipo gestor, equipo evaluador están en pro de un mismo objetivo, de un mismo camino, y es tener una evaluación exitosa que cumpla con el mandato de tener el estándar requerido, que se respondan las preguntas de evaluación con el mayor rigor, como también lo decía Olga, a partir de lo que ha sido establecido en términos de referencia, esto bajo el entendido que estamos hablando de evaluaciones externas, ¿verdad? Entonces yo creo que los equipos gestores juegan ese match, ese engranaje, ¿verdad? Para ir equilibrando y sobre todo tener muy claro hacia dónde se dirige el proceso y cómo los distintos actores que forman parte del mismo están orientados hacia eso y no perder el camino porque puede que se pierda en algunas ocasiones. Ya los colegas seguro que tendremos experiencias muy curiosas de esto que les digo. Muchas gracias. Ahora, gracias. Magdalena. Sí, gracias, Eddie. No, queríamos invitar a personas, a mí se me escapó hace un momento en la ronda anterior, pues algunas preguntas que por suerte ya las han ido retomando, pero también tenía algunas manos levantadas de Uriel Torres y de Janet Zamudio, que no sé si quieren intervenir en este momento. Si quisiera intervenir Uriel y luego Janet en este momento, para luego repasar algunas de las preguntas en el chat. Alejandra nos deja una de uso, que la vamos a ver en la tercera ronda, cuando conversemos más sobre esa fase. Pero no sé, Uriel,
o si ya fue aclarada la duda. Sí, bueno, básicamente es meter a la discusión también un elemento que me parece importante, es saber desde su experiencia si se están incorporando nuevos elementos de gestión para evaluaciones participativas y cómo estas inciden en todo el cumplimiento de la Agenda 2030 y derivado del contexto de pandemia, pues tratar de conducirnos hacia generar evaluaciones que nos permitan generar mayores alcances en ese sentido. Gracias. Gracias, Uriel. No sé quién quiere como hacer referencia del panel, así de manera concisa, a esta pregunta de evaluación y participación o participativa. De Uriel, ¿quién ha tenido la experiencia desde sus organizaciones o instituciones? Pues, bueno, nosotros en Jalisco y Edi también, solo que creo que está muy callado hoy, porque de hecho nosotros comenzamos a trabajar eso de las evaluaciones participativas, pues a partir de un proyecto que iniciamos con ellos, FOSELAC, que también por ahí lo deben de conocer. Entonces sí, en Jalisco iniciamos estos ejercicios de evaluaciones participativas o con participación. Ahí hay una discusión un poco teórica de cuál es el término adecuado. Nosotros le hemos llamado con participación porque en sentido estricto se involucran diferentes actores en ciertos momentos del proceso y no en todo el proceso como tal y de manera así completa y total, ¿no? Pero de todos modos hemos tenido muy buenas experiencias. Llevamos en Jalisco, concluimos una, que por cierto el día voy a usar esto para promocionarlo. El día de mañana vamos a presentar un poco los resultados. También está en la semana de la evaluación. Y ahorita estamos en proceso con 4. Entonces, es una... Como gestor de la evaluación, es una locura, y no sé si eso lo compartirá Edi, y no sé si los otros colegas han hecho este tipo de ejercicios, pero implica mucho esfuerzo de parte de los gestores de la evaluación. Estamos hablando que hacer una evaluación con participación, creo que en esencia implica incorporar actores que generalmente no estaban involucrados en el proceso de gestión de las evaluaciones, es decir, en esto que estamos hablando ahorita, en el proceso de planeación de la evaluación, en el proceso de seguimiento, ¿no? Una vez que ya se está llevando a cabo la evaluación, ellos también participan, y luego en el uso, ¿no? Entonces, involucras a otros actores. Normalmente, convencionalmente, lo hacemos, pues, un equipo cerrado, que para eso nos pagan, y hacer evaluaciones con participación implica involucrar a otros actores, justamente para enriquecer la pertinencia, el significado de hacer las evaluaciones. Y desde el enfoque, digamos, desde la perspectiva de la gestión, creo que es como 3 o 4 veces más trabajo que planificar una evaluación convencional. O sea, una evaluación, gestionar un proceso de evaluación convencional. Pero tenemos la hipótesis, y eso creo que sigue siendo hipótesis, a menos que Edi me corrija, de que se generan evaluaciones más significativas. ¿Qué quiero decir con significativas? Que, por ejemplo, el uso, los resultados que pueden generar esas evaluaciones son más, o se apropian de mejor manera por las dependencias evaluadas, por los actores involucrados. Otros actores que generalmente no participaban entienden, comprenden mejor la función de la evaluación y, digamos, hasta la demanda, ¿no? Exactamente, a mayor participación, mayor uso, pero bueno, al menos en nosotros sigue siendo hipótesis, hay que después probarla, si es que es cierto. Y una desventaja ahí es el tiempo. Creo que el tiempo de gestión, y por ahí Karina lo decía, las evaluaciones tienen que ser oportunas. ¿Qué quiere decir oportunas? Que les sirvan en el momento adecuado a las instituciones evaluadas. Y a veces las evaluaciones con participación pueden llevar procesos de gestión muy largos, que habría que incluir ahí como una variable en esta hipótesis, qué tan oportunas las vuelven o no. Entonces, con gusto, en otro escenario podemos platicar más profundo sobre la pertinencia de este modelo, estas metodologías de evaluaciones con participación. Invitarles a la actividad de mañana, entonces, Radmanto, ¿verdad? Ah, sí, también. A quienes tienen interés. Sí, claro que sí.
Bueno, también se nos quería sumar a la pecera Janet Zamudio, que nos quería aportar su experiencia o hacer alguna consulta. Janet, adelante. Si gusta encender el micrófono y también la cámara, si así desea. Sí, ya activé el video. Sí, yo quería hacer dos anotaciones, una sobre lo que comentaron en la primera parte y otra sobre la segunda parte, aprovechando. La primera, yo creo que un tema bien importante en la gestión de las evaluaciones tiene que ver con el involucramiento del sujeto evaluado, y que eso te asegura no solo que tus evaluaciones contesten las preguntas que son relevantes y que le sirven a quien estás evaluando, sino que además se usen en el proceso. Y había una parte, un comentario en el chat que decía, a veces en las evaluaciones de impacto, y bueno, yo estoy enamorada de las evaluaciones de impacto, entonces me gusta hablar de eso. A veces en las evaluaciones de impacto, tener la información directa de quien está operando, quien sabe cómo funciona el programa, te permite hacer un mejor diseño. Involucrarlos desde el principio es fundamental. Entonces creo que a veces eso no tiene que ser fácil, y no lo es, porque la evaluación pues al final tiene pues un aspecto de te estoy calificando, te estoy diciendo y te voy a decir en algún momento qué está bien o qué está mal, en qué hay oportunidades de mejora, y no todos están dispuestos a participar desde el principio. Entonces creo que gestionar las evaluaciones también implica establecer estrategias para poder ir involucrando y mecanismos que te permitan asegurar esa participación del ente evaluado. Y sobre la segunda cosa, que creo que también es importante ir vigilando la calidad de las evaluaciones, es un tema que nos convierte a veces también en evaluadores, y quiero ahí decir un poco lo que nos pasó el año pasado, que definitivamente no pudimos hacer evaluaciones con evaluadores externos, y que definitivamente tuvimos que tomar, obviamente con menores alcances, pero que tuvimos que tomar el rol de evaluador. Y a veces teníamos que hacer una evaluación sobre el tema de salud. Obviamente no somos expertos en todos los temas, obviamente tenemos alcances limitados por los recursos humanos con los que contamos, pero al final pues sí tienes que como pensar en estrategias que te permitan dar información a los tomadores de decisiones, porque pues este proceso no se detiene. O sea, el que no puedas contratar una evaluación con un evaluador externo no significa que no se requiera la información. Y esto en Coneval justamente el año pasado nos pasó, y que pues tomar el rol de evaluadores con alcances limitados, hay que decirlo, pero al final pues es parte de todo este proceso de gestión. Gracias, Janet. Por ahí nos compartía Radamanto, evaluadores de los evaluadores, ¿verdad? Este rol importantísimo del equipo gestor de evaluación. También se nos quería sumar Carlos, me parece, Carlos Rodríguez. Sí, a ver, muchas gracias, y muchas gracias por vuestros comentarios, que, vamos, estoy de acuerdo. Y un poco desde mi experiencia, como gestores, gestoras, yo creo que es importante, bueno, la misma palabra gestión, es el tiempo está involucrado, ¿no? No somos investigadores, entonces yo creo que es importante, cada contexto, cada evaluación es diferente, y es tratar de adecuar los recursos al tiempo, ¿no? Lo habéis comentado, y cómo conseguir la máxima utilidad y la máxima calidad en el tiempo establecido, ¿no? Y cada evaluación es diferente, cada organización es diferente, ¿no? Y todo eso, la calidad y uso en relación a los principios, ¿no? Y las normas y estándares, ¿no? La independencia, la imparcialidad, la credibilidad y la profesionalidad, ¿no? Y por lo menos en mi experiencia, bueno, que desde mi experiencia yo he sido evaluador externo también, es importante, bueno, por lo menos es mi experiencia como gestor, si un equipo evaluador no es profesional, eso implica que no es independiente. Y a veces como gestores tenemos que suplir eso, porque una vez que nosotros aceptamos un equipo de evaluador, no podemos decir nunca que el equipo evaluador no es profesional. Entonces tenemos que apechugar con el equipo y llenar los huecos que deja el equipo, ¿no? Entonces
no podemos ir diciendo, no, el equipo no es profesional, porque entonces el proceso evaluativo pierde completamente la credibilidad, ¿no? Entonces eso es un reto muy grande, ¿no? Y por eso sí coincido que es bueno haber sido evaluador externo o evaluadora, pero no es necesario. Lo que sí que te ayuda es un poco a gestionar los equipos, ¿no? Y pongo 3 ejemplos. Lo ideal es tener un equipo evaluador del que aprendes, ¿no? Tú tomas, esto es como los entrenadores de fútbol, ¿no? Cuando tienes un equipo como el Barça o el Real Madrid es fácil ser entrenador, pero cuando tienes un equipo como el Atlético de Madrid es más difícil. Entonces, si tienes un equipo y tienes a Patton, pues es increíble, porque tú aprendes de Patton y todo el mundo está extasiado durante todo el proceso, ¿no? Entonces, eso es lo mejor. Pero si el equipo no es como esperabas, eso es el gran reto, ¿no? Es una pesadilla absoluta, porque tienes que ser evaluador externo o evaluadora, ¿no? Y luego el tema es cuando el equipo es intermedio, ¿no? Y yo creo que ahí es donde te tienes que ejercer también como gestor. En mi experiencia como evaluador externo, cuando eres evaluador externo haces muchas cosas a la vez y muchas veces los equipos evaluadores dan en función de lo que le pide el gestor. Si un gestor pide poco, los evaluadores dan poco. Y si un gestor pide un poco más, los evaluadores dan más. Entonces, un poco establecer esa relación de confianza, de conocer los retos de evaluabilidad y saber cuáles son los límites es lo que te da la experiencia a veces, ¿no? Y un poco saber cuándo también te estás pasando, ¿no? Yo creo que a veces, muchas veces, a los equipos evaluadores se les pide demasiado, ¿no? En evaluaciones en las que no hay datos, la evaluabilidad es bajísima, les pedimos hacer maravillas, ¿no? Entonces también hay que saber cuándo tenemos que poner un límite a lo que le podemos pedir y al mismo tiempo también establecer el límite de lo que les debemos de pedir, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos de los parámetros que yo creo que es un trabajo realmente bonito, el de gestor, ¿no? Y de nuevo, con esos parámetros que tienen que ver con las competencias técnicas de relación, de facilitación, negociación y gestión del conocimiento que habéis mencionado. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la intervención, que además nos deja esa reflexión muy importante, que si bien se pueden establecer guías para gestionar estas evaluaciones, pues cada una tiene sus particularidades y el equipo no puede tratar de forzar cada uno de estos programas o las evaluaciones a esas líneas, sino más bien ver cómo se adaptan. Vamos a ver si alguien más tenía alguna consulta por acá o vamos a ver, no sé si Natalie me indica, si no iniciamos con la tercera ronda y vamos a aclarar estas dudas que están al final de las rondas, porque ahora queríamos pasar a una tercera etapa, lo que podríamos llamar como esa tercera etapa de este proceso de gestionar evaluaciones, que es propiciar el uso. Y aquí creo que es uno de los puntos donde hay más retos, ¿verdad? Hay más retos, por lo menos en la región, para que estas recomendaciones que genera o que contiene el informe de la evaluación se utilicen. Y uno de los errores quizás más comunes es que se piense en el tema de uso hasta el final de la evaluación, es decir, hasta que se tiene un informe y no desde el principio. Entonces aquí queríamos conocer las experiencias de Coneval, Karina, de cuáles son esas mejores estrategias que se pueden promover para que desde la gestión de todo el proceso se pueda potenciar el uso de la evaluación y no se piense en el uso solo al final del proceso. Muchas gracias, Magdalena. Y creo que estos elementos se han tocado ya en las intervenciones anteriores porque están muy ligados, ¿no? O sea, el proceso de gestión evidentemente pues mejora si hay una participación de los actores, si están involucrados, es más factible que se apropien de los resultados y que por lo tanto los asuman y entonces hagan cambios, ¿no? O sea, al final lo que queremos en cuanto al uso es que las evaluaciones generen cambios en los programas y que estos cambios estén sustentados en la evidencia que deriva de las evaluaciones. Entonces, de ahí que nosotros tenemos como claridad, digo, hay muchos otros elementos, pero de manera inicial yo diría 2 elementos. El primero tiene que ver con este diseño de metodologías que tengan un rigor técnico, que tengan la credibilidad de los resultados y que además sean replicables y sean transparentes, le da mucha tranquilidad a quienes estamos evaluando, ¿no? Porque al final no es que te estoy calificando con una vara, bueno, calificando lo pongo entre comillas, pero no es que estoy evaluando con una vara diferente a este programa que a otro, y eso hace que pues tenga mucho más solidez y se haga mucho más creíble la evaluación
Y por lo tanto, cuando tú tienes los resultados, si tú tienes claro que no fue un proceso específico para ti o diseñado con información que no te parecía la más adecuada para conocer los resultados del programa, pues es más fácil que adoptes los resultados y que hagas cambios y que no parezca algo personal o dirigido contra un programa para evaluarlo. Y la segunda cosa que creo que es bien importante y que ya se ha mencionado acá, tiene que ver con el diseño e implementación de procesos de evaluación participativos, ¿no? En el Coneval ha sido una tarea a la que nos hemos abocado durante mucho tiempo porque al final el hecho de que los actores estén involucrados desde el inicio de la evaluación, a veces desde el propio diseño de la evaluación, tiene o genera muchos más incentivos positivos para que después hagan uso de los resultados de las evaluaciones. Y ahí tiene mucho que ver con ellos participan en todo el proceso de evaluación. Tenemos reuniones iniciales, reuniones intermedias y reuniones finales con los actores, con las dependencias, con la intención de que ellos vayan conociendo qué ha pasado con la evaluación y no al final de la evaluación les llegues con un informe y les digas esto resultó y entonces de pronto dicen pero yo tenía más información, te la hubiera dado, me hubieras preguntado y esto es una tarea bien cuidadosa y como bien decía Radamanto, requiere mucho esfuerzo de los equipos, le tienes que invertir mucho tiempo, mucha capacidad de los equipos para generar. Nosotros a veces cuando tenemos procesos de evaluación de todos los programas, tenemos, no sé, los equipos de manera diferenciada tienen 20 reuniones al día porque son con un programa, con el otro programa y entonces hay una serie de necesidades para llegar a ese punto, pero al final el resultado es que ellos van conociendo los hallazgos y cuando se encuentran con el informe final tiene más sentido, les genera como más sentido, claro, esta era información que me faltaba, pero a lo mejor ya hasta la van trabajando al terminar la evaluación. Y solamente aquí en el chat hay algunas preguntas de cómo potenciamos el uso y me gustaría solamente hacer una intervención en términos, en Coneval tenemos un mecanismo de seguimiento de aspectos susceptibles de mejora. Y eso es un incentivo positivo que nos ha ayudado mucho a sistematizar cómo los programas le pueden dar seguimiento a las evaluaciones y también está acompañados del Coneval. O sea, desde el Coneval hacemos talleres para capacitar cómo se diseñan esos aspectos susceptibles de mejora y luego tenemos un sistema para que ahí lo puedan cargar y sea mucho más fácil para las dependencias. La idea evidentemente es facilitar que los hallazgos se vuelvan acciones concretas y que les podamos dar seguimiento de manera coordinada. Y esas son algunas de las cosas. Yo creo que Radamanto en el caso de Jalisco también tendrá algunas prácticas y algunos temas que comentarnos. Sí, Karina, gracias. Bueno, no sé qué tanto saben todos, pero aquí vemos gestoras de la evaluación también de diferentes niveles de gobierno, ¿no? Entonces, Karina, Eddie, creo que Olga son de nivel nacional o federal, como se les conoce. Yo, digamos, estoy a nivel subnacional. Michael, pues, transnacional, ¿no? Opera en otros, independientemente de los países, ¿no? Entonces, esto también implica, tiene implicaciones en términos de todo lo que hemos venido platicando, ¿no? De planificación, de seguimiento a las evaluaciones y todo, porque, pues, yo creo que al menos los países de Latinoamérica, generalmente nuestro nivel más alto suele también tener los mejores equipos, las mejores competencias, suele ser también quien dicta o plantea las directrices, y en este caso las directrices de evaluación. Y así conforme vamos bajando en los niveles de gobierno, pues se van perdiendo, por ejemplo, competencias en los equipos, o también los niveles más bajos, replicamos lo que nos mandata desde la federación, ¿no? En este caso, pues, Coneval, digamos, es quien nos ha marcado la directriz de la evaluación en los gobiernos nacionales. Y entonces, en ese sentido, compartimos muchas de las cosas. Mucho de lo que se ha hecho en Evalúa Jalisco, digamos, fue en principio, primero, inspirado por lo que ha hecho Coneval. Creo que ya en un segundo momento, bueno, ahí no sé si estará de acuerdo Karina, como que hemos tratado de generar nuestra propia identidad, generando procesos propios, pero la verdad todo ha sido a partir de lo que ha generado Coneval y lo que le hemos aprendido a ellos. Entonces nosotros también tenemos la agenda susceptible de mejora, que es un mecanismo donde tratamos de sistematizar
que lo que surgió en la evaluación y que es susceptible de mejorar la intervención evaluada, pues tener un poquito más de control sobre esas mejoras y que se apliquen, ¿no? Nuestro mecanismo no es coercitivo, o sea, no está vinculado a ninguna cuestión legal o normativa, y quizá, pues casi es voluntario el que hagan o no las mejoras, las dependencias. No estoy seguro a nivel federal si sí tiene una vinculación, por ejemplo, con el presupuesto. En nuestro caso todavía no, y es más bien como por voluntad. Entonces, en ese sentido, creo que es más importante para la cuestión del uso, eso que ya mencionó, que acaba de mencionar Karina, y que lo mencionamos desde el principio, involucrar más a los actores, a todos los actores, en este caso a los actores de las intervenciones evaluadas, porque al final son ellos quienes van a modificar o no sus intervenciones, pero tratar de involucrarlos desde el principio, y yo agregaría ahí también tratar de cambiarles la visión respecto a la evaluación. Si bien la evaluación, como lo dijo Janet, emitimos un juicio, la evaluación es emitir un juicio de valor. Ese, al menos de pronto, está muy cargado a esta cuestión más punitiva, ¿no? Y no lo digo yo, ya lo han dicho muchos autores que se dedican al estudio de la evaluación. Entonces, tratar de cambiar ese foco de que la evaluación es como para castigar. O sea, si bien sí voy a valorar, emitir un juicio valorativo, no necesariamente, o deberíamos de quitar esta parte más punitiva, más de castigo, y eso es creo que lo que tendríamos que hacer y lo que hacemos en Evalúa Jalisco, tratar de que conciban la evaluación más como un proceso de aprendizaje. Aprendes sobre tu evaluación, y en ese sentido las evaluaciones con participación creo que se orientan más hacia eso, hacia el generar procesos de aprendizaje, que aprendan, que las evidencias que generan las evaluaciones sirvan principalmente para hacer mejor las cosas, y no porque tienen que cumplirlo porque hay una ley que dice que tienes que hacer X cosa, ¿no? Entonces yo creo que ese podría ser la propuesta que estamos haciendo en Evalúa Jalisco, y también pensar que hay diferentes tipos de usos de la evaluación. Ese es un uso de la que lo hacen los responsables de las intervenciones, pero también podemos pensar, pues hay el uso de la rendición de cuenta. Ahorita que habló este colega, que me suena como de España, de Peyton, ¿no? Hay otro uso que hacen los mismos, en el mismo proceso de gestión de las evaluaciones. Entonces hay diferentes usos. Creo que como, bueno, en el caso de Evalúa Jalisco, que trabajamos en el gobierno, tratamos de darle este uso más instrumental de parte de los responsables de las intervenciones, pero también hay usos de la academia y usos más sociales que debemos explorar para las evaluaciones, ¿no? Que no queden solamente ahí. O los medios de comunicación, ¿no? Ese podría ser también otro uso social que se le puede dar a las evaluaciones. No sé, nosotros seguimos mucho a Coneval, pero también últimamente nos hemos alineado mucho con lo que ha hecho Mideplan, porque nos parece que tienen muy buenas experiencias en evaluación. Eri, no sé si tú quieras complementar algo sobre estos usos. Sí, gracias, Radamanto. Bueno, con el afán también de mantener lo que decía inicialmente, de animar el debate, yo quiero compartir 4 ideas centrales. Sonará mucho, pero las voy a decir muy resumidas. Primero que nada, para potenciar el uso, yo creo que es fundamental administrar las expectativas. Es que nos hemos encontrado muchas veces administrar las expectativas de quienes están demandando la evaluación, ¿verdad? Nos hemos encontrado con que nos sentamos a la mesa con los gestores del programa, del proyecto, y nos dicen, no, mire, yo quiero hablar del impacto, es que mi programa es una maravilla y sé que ha dado muchísimos frutos, ¿verdad? Y ahí tiene una incidencia enorme en el colectivo al que se dirigen. Y bueno, nosotros así, pues muy prudentes desde Mideplan y muy mesurados, ok, ¿cuáles son los resultados de su programa? Ah, mire, es que no lo sé. ¿Cuáles son las bases de datos que tiene? Ah, pues es que tengo un seguimiento, pero ¿de cuánto productos he entregado? Pues qué problema, ¿verdad? Qué problema, porque lamentablemente la expectativa que usted tiene no se puede realizar, al menos que usted quiera que hagamos la evaluación y le digamos que los resultados no pueden ser medidos por X y Y factores. Entonces, desde plano, es ese elemento, ¿no?
cuáles son las expectativas que se tienen con la evaluación y para qué se quiere, ¿verdad? Y aquí yo creo que el segundo elemento que tiene que ver cómo involucramos a los agentes políticos desde que estamos definiendo las necesidades y las preguntas de evaluación. Yo creo que es central tener siempre esa retroalimentación o alimentarnos de esa falsa rivalidad que existe entre agentes técnicos y agentes políticos. Entonces, propiciar desde fases iniciales cuál es el interés que se tiene. Finalmente, quienes van a utilizar las recomendaciones de las evaluaciones en mayor medida son jerarcas, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen que decidir o tomar decisiones a partir de las recomendaciones de la evaluación. También hay otros niveles y otros usos, como bien lo decía Radamanto, ¿verdad? Pero desde un ámbito, desde la gestión pública, los hacedores de política pública están muy filtrados por lo que los agentes políticos definen, para bien y para mal, ¿verdad? Aquí sin hacer ningún tipo de discriminación. El tercer elemento es quiénes se sientan en la mesa y qué conocimientos tienen, y por ahí yo creo que es fundamental el curso que se está lanzando, ¿verdad? ¿Qué conocimientos tienen de evaluación? ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado en esta experiencia que tenemos desde el país, en que las personas que ingresan a los equipos gestores tienen múltiples funciones, o sea, no están dedicadas al 100% en esta labor, ¿verdad? Inclusive lo pueden ver como una recarga que no les simpatiza. Y hablemoslo naturalmente. O sea, ya tienen otras cosas que hacer, ya tienen muchas otras funciones y vienen esos de mi plan a decirle, mire que participe en la evaluación, que es importante, que es relevante, Bueno, hay también una sobrecarga de funciones y sobre todo, y engarzo con esto al cuarto punto, y son los plazos que tenemos. En el país tenemos un ciclo presupuestario anual, quiere decir que si tenemos un presupuesto para evaluar, hay que ejecutarlo dentro de un año, ¿verdad? Y tal vez, hablando muy figurativamente, podemos decir que diseñar unos términos de referencia nos pueden llevar de 2 a 3 meses, siendo optimistas o si hay un entorno favorable, ¿verdad? Una vez que se diseñan los términos de referencia, a la hora de que realizamos la contratación, o sea, tenemos el equipo de ahora contratado al menos 2 meses, siendo también muy optimista. Con lo cual visualizamos que cada ejercicio de evaluación se desarrolla entre 4 y 5 meses. Y ahí tenemos otro elemento de conflicto. Los evaluadores siempre van a pedir más tiempo. Mire, para lo que usted me está pidiendo, esto es muy poco plazo, ¿verdad? Y eso también se engarza con lo que decía antes Carlos también, de decir, ok, hay que tener el conocimiento para dimensionar el alcance de la evaluación con los recursos que tengo, dinero y tiempo, ¿verdad? Y ahí ya prácticamente se nos fue el año. Y hay que sobre todo pensar en que en ese ciclo presupuestario hay que todavía desarrollar una cuarta fase de la evaluación que tiene que ver con, bueno, México le llaman aspectos susceptibles de mejora, que le llamamos planes de acción, pero hay elementos que desarrollar en esa cuarta fase. Sin ánimo de monopolizar la conversación, yo quisiera dar el paso ahora sí a mi estimado Michael para que nos cuente su experiencia. Muchas gracias. No, solo agregaría un punto aquí en línea que lo que Edia acaba de mencionar, el recurso precioso de tiempo, porque un aspecto crítico es el uso de tiempo equilibrado, ¿no? Y a lo largo del proceso de evaluación y observamos en muchos casos el tiempo dedicado a las fases iniciales acaba siendo mucho mayor a lo que dedicamos al proceso de análisis y también el desarrollo de recomendaciones. Al hacer eso, corremos el riesgo de tener diversidad de fuentes de información y datos, pero con un análisis y un conjunto de recomendaciones superficiales y lo que es peor, que nadie se lea. Entonces es crítico prevenir que suceda eso para garantizar que dedicamos el tiempo y gestionamos el tiempo del equipo de manera adecuada para que, las fases finales, sobre todo el desarrollo de recomendaciones, es considerada adecuadamente. Muy prácticamente, como gestores, por lo tanto, debemos tener una visión
de plazos al futuro que garantice que los pasos finales se hagan contra el reloj. Y aquí creo que en términos de gestión de tiempo, bueno, es un tipo de project management, ¿no? De tener un plan muy bien establecido y comunicar eso al principio con el equipo para prevenir el riesgo de tener un plan de trabajo desequilibrado. Me imagino que Olga, en el caso de Colombia, tendrá igualmente, desde la perspectiva nacional, algunas reflexiones en ese sentido. Muchas gracias, Michael. Creo que el tema de potenciar el uso de las evaluaciones es un reto al que todos nos enfrentamos hoy, y de hecho para nosotros desde Colombia y desde el Departamento Nacional de Planeación es algo a lo que le estamos apostando. De hecho, estamos pensando en una política para poder mejorar el uso de las evaluaciones. Creo que todos como gestores de evaluación al final lo que buscamos es que todo lo que hacemos y estas evaluaciones pues se estén utilizando, porque pues si no, no cumplimos nuestro objetivo. Nosotros, adicional un poco a lo que ustedes ya han mencionado, que creo que es involucrar al ejecutor de la intervención desde el diseño de la evaluación. Nosotros lo hacemos con unos comités de diseño y ejecución que creamos de las evaluaciones, donde no solamente estamos nosotros desde la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas en el Departamento Nacional de Planeación, sino que también está el ejecutor de la intervención en esos comités y también las direcciones técnicas dentro de Planeación Nacional que corresponden a ese sector, y eso nos ayuda a que haya mayor apropiación de los resultados. Pero quisiera hacer énfasis un poco en el tema de comunicación o la estrategia de difusión, que creo que eso pues a nosotros hemos visto que nos puede ayudar también a que se implementen estas recomendaciones y se usen los resultados. Uno es, digamos, tener ese informe de recomendaciones, pero no solamente al tenerlas, sino analizar el impacto y la viabilidad de realmente llevar a cabo esas recomendaciones. Entonces, con eso también le damos una línea al ejecutor de cuál es la viabilidad de cada una de esas recomendaciones que salen. También, así como, pues, como lo han manifestado en Coneval, en Jalisco y en Mideplan, pues también tratamos de hacerle seguimiento o un plan de acción a esas recomendaciones. Algo muy importante es que publicamos los datos anonimizados de estas evaluaciones en un archivo nacional de datos. Con eso también promovemos que se estén haciendo más estudios o más análisis sobre esta información. Y algo en lo que nosotros hemos trabajado es que nos dimos cuenta que nuestros informes de 200 páginas pues son muy pesados. Nadie los va a leer. Con eso no vamos a lograr muy bien que se estén utilizando. Entonces hemos tratado de trabajar mucho en las comunicaciones y se le está pidiendo también, digamos, a quienes están, al equipo evaluador, que nos ayude a hacer infografías de los resultados, resúmenes ejecutivos, presentaciones y videos. Esa parte de comunicación, pues creemos que es clave para mejorar el uso de las evaluaciones, porque si nos quedamos con un informe pesado y bastante técnico, de pronto no vamos a lograr que se esté utilizando. Gracias, Olga, y gracias a todos y todas por las intervenciones. Si hay alguna persona que quisiera comentar sobre el uso, bueno, había una pregunta que me parece que ya se resolvió de Alejandra Prieto, me parece que la aclaró ya Karina, y además Jair nos compartía en el chat como un link donde se podía ver las estrategias que desarrolla Coneval. También Eddie nos compartía en el chat las estrategias que se desarrollan desde Mideplan en estas temáticas, pero no sé si habría una persona o alguna persona que quiera compartir su experiencia sobre el tema de uso o alguna consulta sobre el tema de uso. Vamos a ver si alguien se anima. Ah, bueno, por ahí Michael le daba respuesta a Alejandra, me parece también. O Alejandra se considera que
le queda alguna duda de la pregunta también, nos la puede dejar por acá en el chat o abrir el micrófono y la cámara. Pero me parece, según estoy viendo acá, que no tenemos de momento ninguna otra mano levantada. Entonces, con esto daríamos como cierre esta primera parte, que lo que queríamos era invitar a la discusión y a la reflexión, compartiendo experiencias, socializando experiencias de diferentes niveles de gobierno, de diferentes países, con diferentes alcances y desarrollos del tema de la evaluación, porque sabemos que no hay un desarrollo estandarizado en América Latina. Hay algunos países que acumulan mucha más experiencia y otros que van dando sus primeros pasos o están al medio camino de ir consolidando el tema de la evaluación dentro de la gestión pública. Entonces, daríamos paso a mostrarles a todas las personas que están en el público el curso que hemos generado, como les decía en un inicio, también con el apoyo de las personas que están acá. Quienes participen en el curso podrán ver por ahí a Karina, que también está Olga, Michael, Eddie y Radamanto con los aportes que nos había hecho desde la parte diagnóstica de necesidades, ¿verdad? Sobre este curso para personas que puedan no solo tener un acercamiento al tema de gestión de la evaluación, sino también fortalecer los conocimientos que ya tienen, porque como se ha conversado, es un rol importantísimo y al cual no hay tantos espacios de capacitación o tantos espacios de formación como los hay para los equipos evaluadores en América Latina. Entonces, sin más, y para no pasarnos del tiempo que teníamos estipulado, le doy el paso a Andrea Meneses. Andrea Meneses es socióloga y evaluadora, es colaboradora de Flaxo Costa Rica y ha sido una de las personas que ha llevado de cerca el desarrollo de este curso desde su diseño y ahora en la próxima implementación que tendremos. Entonces, Andrea, sin más, te doy la palabra para que puedas mostrar de manera general los resultados de este curso y todo el trabajo que ha llevado a tratar de plasmar y de que los diferentes países y las diferentes experiencias de la región se puedan ver plasmadas en este curso. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Magda. Buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un gusto poder incorporarme a este panel y poder presentarles el producto final de todo el trabajo que se ha venido realizando de manera colaborativa entre tantas instituciones y organismos ya desde hace aproximadamente un año, año y medio. Bueno, justamente desde el año 2019, tal vez antes, FOSELAC y Mideplan han venido reflexionando, cuestionando, conversando sobre todos esos aspectos que hemos venido también platicando el día de hoy, sobre los retos, las buenas prácticas y la importancia sobre todo de generar capacidades en América Latina y el Caribe, en la región, para desarrollar capacidades para a las personas gestoras, ¿no? Más allá de todas las capacitaciones que encontramos en materia de evaluación, sino un programa un poco más formal concentrado en desarrollar capacidades en gestoras y gestores de la evaluación. Así es como nace aproximadamente en el 2020 de la mano de Flaxo y de otras instituciones, como ya lo han mencionado Magda y Natalie aquí presentes, este curso, el cual tiene un objetivo general bastante amplio, que es comprender los conceptos y las herramientas necesarias para gestionar evaluaciones de distintas intervenciones. Entonces, sin más, mi objetivo el día de hoy es llevarlos a dar un paseo por el entorno virtual en donde hemos montado el curso y presentarles algunos de los recursos pedagógicos que hemos estado elaborando para poder cumplir los objetivos de aprendizaje. Voy a compartirles mi pantalla y por favor ahí Magda o Natalie me confirman que la pantalla se está viendo con claridad. Se está viendo, Andrea, sí. Ok, perfecto. Bueno, el curso Gestión de la Evaluación se montó en un entorno virtual que se conoce como la plataforma NEO. Es una plataforma muy amigable para las personas usuarias y es una plataforma donde Flaxo también ha tenido resultados bastante exitosos en materia de capacitación. Entonces, este es lo que ustedes están viendo, es precisamente la estructura del curso Gestión de la Evaluación, la cual cuenta con 4 módulos. Tenemos un módulo 0, que hemos llamado módulo 0, de introducción a la evaluación, donde se repasan los aspectos más básicos de la evaluación y también de la gestión de la evaluación y donde se propone la ruta de aprendizaje que viene siendo la ruta que nosotros proponemos para gestionar evaluaciones de calidad.
Luego tenemos el módulo 1, que es referido a planificar la evaluación, esta primera etapa de la que ya hemos conversado. Siguiendo con el módulo 2, que es la segunda etapa del proceso de gestionar una evaluación, que es propiamente acompañar la ejecución de la evaluación. Y culminamos con un tercer módulo, precisamente con el que cerramos también la discusión de la pecera, que es propiciar el uso de la evaluación, donde aquí podemos tener acceso a diferentes experiencias, aprendizajes, buenas prácticas y retos que implica llevar de la teoría, del informe, esas recomendaciones a la práctica y que realmente la evaluación pues sea usada. Otras informaciones generales, este curso tiene una duración de 12 semanas, de 80 horas de dedicación aproximadamente para la persona que lo lleve. Entonces me gustaría irles mostrando en cada uno de estos módulos algún recurso, una breve reseña de los recursos pedagógicos que hemos elaborado, entre los cuales están videos pedagógicos, documentos de lectura para complementar los videos, videos con entrevistas a personas expertas, muchas de ellas son los peces que nos acompañan el día de hoy, videos también que contienen pantallas interactivas con los contenidos de aprendizaje, foros de participación para aprovechar que nos acompañarán en este curso personas de toda América Latina y el Caribe. Entonces queremos también que sea un espacio de intercambio, de aprendizaje, precisamente en el intercambio de esas experiencias. También se cuentan con prácticas individuales, prácticas grupales y por supuesto no puede faltar pues la evaluación de los aprendizajes por medio de estudios de caso y también de cuestionarios de selección múltiple como los conocemos. Entonces voy a entrar al módulo 1, Introducción a la Evaluación, para que ustedes aquí puedan apreciar un poco cómo se despliegan los contenidos que se van viendo en este curso. Algo muy importante de señalar es que el curso ha tenido un foco muy importante en 3 temas que nos parecen indispensables y que se ha hablado hoy durante la pecera mucho sobre esos temas, que son el tema de uso, el tema de participación y por supuesto el enfoque que engloba ambos, que es el enfoque de género y derechos humanos. Entonces, esos son 3 temas recurrentes, transversalizados, que van a estar durante todos los módulos del curso. En el módulo de introducción a la evaluación, les quiero presentar específicamente un recurso pedagógico que es un video interactivo donde se nos va presentando la ruta, esta propuesta de cómo gestionamos evaluaciones de calidad, que a la vez nos van a orientar los contenidos que vamos a ir viendo a lo largo de las unidades didácticas del curso. Entonces voy a presentarles apenas un minuto de este video para que ustedes tengan una idea. Andrea, perdón, lo que no se escucha es el audio del video. ¿Perdón? El audio del video es lo que no se escucha. Lo estamos viendo cómo se va avanzando en la ruta, pero Pero no el audio. Ajá. Vamos a ver. Tal vez si desconecto mis audífonos, se escucha el audio. Andrea, puedo sugerir, es que cuando das compartir pantalla, abajito, hasta abajo, dice compartir con audio. ¿Perdón? Cuando compartes pantalla, en la ventana que te aparece, donde seleccionan las pantallas, hasta abajo en chiquito viene una cosita que dice compartir sonido. Claro. Y comparte el sonido de tu computadora. Intervención. Listo, me dicen si ahora sí. El paso 6 escucha una tarea esencial. Ok, entonces voy a volverlo un segundo. Perdón ahí por los inconvenientes técnicos. La primera etapa de planificación, el paso 1, es el más básico. Se define qué se quiere evaluar. En el paso 2 se identifican las partes involucradas. En el siguiente paso, el número 3, se describen los propósitos de la evaluación. Luego, en el paso 4, se analiza la evaluabilidad. El paso 5 está dedicado a describir la teoría de la intervención. El paso 6 conlleva una tarea esencial: construir las interrogantes de la evaluación. En el paso 7 se delimita el alcance de la evaluación. Luego, en el paso 8, toca identificar la información necesaria para la formulación del diseño metodológico.
El paso 9 es el que sirve para analizar las características requeridas de las personas evaluadoras. El siguiente paso, el número 10, implica otra tarea esencial: elaborar los términos de referencia. Y el paso 11 es el que completa la primera etapa, con la revisión y selección de las propuestas. En la segunda etapa, de acompañamiento a la ejecución, el paso 12 consiste en revisar el plan de trabajo. Luego, en el paso 13, el equipo gestor acompaña el trabajo de campo. En el paso 14 se revisa el informe de evaluación y en el paso 15 se realizan las acciones necesarias para comunicar los resultados de la evaluación. La tercera etapa, dedicada al uso de los resultados, contiene un solo paso, el número 16, en el que se procura poner en práctica las recomendaciones de la evaluación. Bueno, aquí les presentaba rápidamente, el video se compone de más elementos, pero les presentaba este ejemplo de los videos que podemos encontrar durante todo el curso, videos que integran tanto contenido como también material interactivo y se complementan con documentos escritos para profundizar en los elementos principales que se destacaron en el video. Si seguimos con el trayecto del curso, podemos ir a los contenidos del módulo 1, planificar la evaluación, y aquí me gustaría específicamente mostrarles un producto interactivo para ver el paso 10, que es elaborar los términos de referencia. Entonces, en este paso, el curso nos presenta esta pantalla realizada en Genially, donde se nos presenta qué son los términos de referencia, por qué son útiles estos términos de referencia tanto para el equipo gestor y el equipo evaluador, y también se nos presentan los componentes que proponemos según las diversas indagaciones realizadas para tener unos TDR completos y de calidad. Si hacemos clic aquí, nos despliega a una pantalla más general. Listo, nos despliega una pantalla más general donde podemos ver los diferentes acápites que complementan esos términos de referencia y en cada uno de ellos se nos despliega información relevante como qué incluye ese acápite de unos términos de referencia, con cuáles pasos de los que hemos visto en el contenido del curso se relaciona, es decir, como equipo gestor, en qué paso precisamente es que generamos dicha información que luego podemos traer y volcar en los términos de referencia, así como una serie de recomendaciones prácticas para su elaboración. Por ejemplo, el acápite 11 sería composición y perfil del equipo evaluador. Igualmente vemos que incluye con cuáles pasos se relaciona y una serie de recomendaciones prácticas. Esto es solo como para mostrarle uno de los recursos que se han diseñado para ver el tema de los términos de referencia, que como les digo, se complementa siempre tanto de material escrito como de ejemplos. Si continuamos durante el transcurso de los contenidos, llegamos al módulo 3, que es propiciar el uso de la evaluación. Perdón, al módulo 2, que es acompañar la ejecución de la evaluación. Y aquí precisamente quería presentarles otro producto, otro recurso pedagógico que se ha desarrollado, que son las entrevistas a personas expertas en distintas temáticas en la evaluación. El ejemplo que les voy a poner es igual solo un minuto de una entrevista que se le realiza al especialista Maritza Rojas en cuanto al plan de trabajo y cómo incorporar elementos de género y derechos humanos en el plan de trabajo. Veamos. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto acompañarles. Maritza, desde tu experiencia, ¿qué importancia tiene el documento de plan de trabajo en la ejecución de una evaluación? El documento de plan de trabajo es básico para poder ejecutar una evaluación. Yo siempre he dicho que el plan de trabajo es la hoja de ruta que establece el proceso evaluativo. Es el camino que nos indica por dónde tenemos que llevar la evaluación y además es súper importante porque nos ayuda a ponernos de acuerdo con la contraparte acerca de cuál es el desarrollo que se quiere del proceso evaluativo. Además de eso, si el plan de trabajo además establece todo el tema de los instrumentos de recolección de la información, va a
ser súper importante que este plan de trabajo esté completamente alineado. Así como se dice que la teoría de la intervención o la teoría del cambio tiene que tener una lógica de causalidad, yo siempre he dicho que el tema del plan de trabajo establece esa misma lógica para el proceso evaluativo. Bueno, este es un breve pedacito de una entrevista más extensa que se le realiza a Maritza Rojas, y así podemos encontrar otras entrevistas a lo largo de los contenidos con el objetivo de acercarnos a la práctica. De nuevo, con el objetivo de acercar la teoría a la práctica y a la práctica de distintas instituciones y organismos en la región latinoamericana. Si continuamos con el contenido, vamos al módulo 3, propiciar el uso de la evaluación, y aquí me gustaría mostrarles un recurso que está en todos los módulos, que son prácticas. Las prácticas están hechas para que las y los estudiantes repasen los conocimientos adquiridos y puedan hacer un autodiagnóstico sobre su propio aprendizaje. Estas prácticas no tienen un valor o una calificación general del curso. Por ejemplo, les voy a mostrar la práctica para el módulo 3, propiciar el uso de la evaluación. En esta práctica se nos presenta con lo que comúnmente llamamos un asocie, ¿verdad? O un pareo, donde vienen distintos pasos en la ruta de la evaluación, y aquí abajo se nos presentan reflexiones sobre la importancia del uso en esas distintas pasos y fases de la evaluación. Y lo que tiene que hacer el estudiante es pues jalar precisamente la reflexión a el paso donde considere que esa reflexión es la pertinente de realizar sobre el uso. Esto es solo un ejemplo para que ustedes pues vean un poco la posibilidad interactiva y la posibilidad también de aprendizaje del curso. Y como les explicaba, cada contenido, cada paso que vemos está también acompañado de material escrito, que es material que estamos viendo ahorita en la pantalla, que se presenta de esta manera, donde se profundiza un poco más en los conceptos. Y ese material escrito es una sistematización de distintos manuales, de distintas experiencias, de distintas revisiones que se han realizado de las principales herramientas que hemos considerado para poder lograr los objetivos de aprendizaje. Sin más, me voy acá a la página principal. Esto era un poco el recorrido que les quería realizar, breve. Ya el tiempo más bien se nos está yendo, pero bueno, nada más comentarles que este año estaremos piloteando este curso con un grupo de personas que han sido invitadas de distintos países de la región, con el objetivo de fortalecer aún más los contenidos para ya el próximo año sacarlo, y bueno, y esperamos que todas y todas las que estén interesadas pues estén pendientes de las redes sociales de Flaxo, de el proyecto FOSELAC Plus y de otras también iniciativas que nos van a ayudar a promocionar el curso para que el próximo año puedan llevarlo. Si tienen alguna consulta sobre el curso, este sería un buen momento para realizarlo. Muchas gracias. Gracias, Andrea, por ese recorrido del curso. Como decía Andrea, es un poquito nada más de lo que de un esfuerzo grande, de un año, de lo que se ha venido desarrollando y en el que hemos contado con el apoyo de muchas instituciones de la región para lograr desarrollar este curso y que sea de calidad. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, como decía Andrea, se va a pilotear ya en julio. Inicia el pilotaje del curso para hacer cualquier tipo de mejora. Creo que el espíritu del curso es que las realidades de los diferentes países se puedan ver reflejadas a partir de ejemplos, a partir de ciertos lenguajes, ¿verdad?, institucionales que pueden ser diferenciados, y poder nutrirlo para que en el próximo año, en 2022, a inicios de 2022, empecemos con la primera generación de este curso que ya va a ser abierta. Ahora está un poco más instituciones invitadas, pero el próximo año será abierto y el próximo año será gratuito el curso. No sé si Natalie desde FOSELAC Plus quería aportar algo más para cerrar a la iniciativa. Sí, bueno, sobre todo darles las gracias a Eddie, a Michael, a Radamanto, a Olga, a Karina y bueno, por supuesto a Magdalena y a Andrea por su maravillosa participación. Yo creo que todas las personas que nos acompañaron en la actividad de hoy quedaron
bueno, con muchísimo interés, ¿verdad? De conocer el curso, de poder participar. Como decían Andrea y Magda, el próximo año pues vamos a abrir la promoción a toda la región y pues esperamos que nos puedan acompañar y que de verdad este recurso sea pues de utilidad para todas las personas que tienen como encargo gestionar evaluaciones en América Latina. Gracias de nuevo por su participación y nos vemos en redes. Gracias, buenas Gracias tardes. a todas y todos. Gracias, hasta luego. Hasta Un luego. gusto, gracias. Pura vida. Chao, chao. Bueno, por ahí se van desconectando las personas. Podemos quizás parar la grabación, ¿no, Natalia? Para que no quede tan extenso.